que está un Son poquito lento. instituciones. Ok. Son instituciones jurídicas fundamentales del derecho a la familia, cuyo propósito es proteger a las personas que, por razón de edad, incapacidad o ausencia, no pueden ejercer plenamente sus derechos civiles ni administrar su propio patrimonio. Esta figura garantiza la salvaguarda de los intereses de los menores de edad, personas con discapacidad y ausentes, asegurando que cuenten con una representación legal que vale por su bienestar personal, patrimonio conforme ordenamiento jurídico hondureño. En el derecho romano, la tutela y la curandela son instituciones destinadas a proteger a a los impuberes, los menores de edad y a las mujeres si iusuris. La ley de las 7 tablas ya regulaba la tutela legítima, atribuyendo al agnado más próximo la función de tutor. El tutor no era un representante del pupilo, sino un guardia de su patrimonio. La curatela, por su parte, fue concebida para proteger a los pródigos, fi- furiosiet, lo siento mucho, abogado, eso no, Lo vamos a mandar de nuevo para Romano usted. Ajá. no, ¿cómo va a creer? Ajá. Es que no llevo la clase con usted, abogado. Sí la llevó conmigo, lo peor. Sí la llevó conmigo. Ajá. Sí, Todos los que pero es llevamos que la es un clase con término bien abogado saben complicado. bien eso. Ojo. A diferencia de la tutela y la curatela, recaían sobre las personas que, aunque fueran capaces de actuar, requerían asistencia de la administración de sus bienes. Ambas figuras son antecedentes directos de las instituciones modernas de la tutela y curatela del derecho de la familia. Bien, Marvin, ya nos leyó las primeras 2 diapositivas. Ahora explíquele a sus compañeros los conceptos que leyó. No lo puedo poner a Correcto, leer todas las diapositivas porque tengo a sus compañeros en fila. Eh, correcto. ya nos leyó las diapositivas. Ahora explíquelas. La tutela, más que todo, es aquella persona que sirve como representante legal por ejemplo, si un niño, en este caso, queda sin papás o el juez le quita la patria potestad a los padres del niño, él como tal asigna a una persona para que sea tutor del mismo. También se da cuando ya la persona no tiene una discapacidad mental o cualquier otra discapacidad que lo haga valerse por sí mismo, el juez como tal le asigna un tutor. También de la tutela puede asignar, el juez asigna como tal un tutor y un protutor. El tutor, el tutor es esta persona que es representante legal de la persona como tal, la que también administra sus bienes, y el protutor es la persona que también se encarga de hacer valer que el tutor cumpla sus funciones como tutor, valga la redundancia, en sí. Y la curatela, pues es esta persona que no se puede valer por sí misma, pero ya tiene una edad avanzada o tiene algún tipo de discapacidad. Entonces se le asigna un curador, ¿Qué por establece el decirlo así. Código Civil en relación a esos conceptos que usted nos acaba de mencionar, Marvin? Mm, eh, no sé si me puede ayudar algún compañero. No, no, es que Podemos apoyarlo, abogado. no, vamos a poner Marvin porque después tocaré la palabra a alguien más. Bien, veamos Merlin Fino. Vamos a ver, Merlin. Abogado, buenas Continúe noches, con Sí, la... abogado. abogado, en ese, ¿quién va a Ujú. hablar? Soy yo. Sí, dale, No, que Merlin. quería pedir la palabra, abogado, en la siguiente, porque mire de que yo trabajo con Wi-Fi y aquí está lloviendo y me puedo quedar sin presentarme. Ajá. Bueno, pues Katherine, entonces, dele, Pero pues. solo Vamos. antes de agregar, de Ok, terminar, y de ahí sigue usted con la diapositiva, Katherine. sí, terminen, Abogado, después quiero yo. Bueno, sí, ustedes para que la cálmense. filmina Ajá. la desarrolle usted, Katherine, pero agregando con lo que estaba hablando Marvin, abogado, yo me di la tarea hasta de buscar el Código Civil, porque usted le está preguntando qué dice el Código Civil.
busqué el Código Civil el primero, de 1904, porque en sí a mí no me parecen varios de los términos que están en el Código Civil actual. Entonces, hice la comparación de qué nos dice el Código de Familia, porque hay términos que para mí, yo crecí hasta considerándolos malas palabras, ¿verdad? Cuando se refiere a una persona enferma mentalmente, de que se les dice locos y hay otra mala palabra que no, que así crecí yo, ¿verdad? Considerándola que era mala, que era incorrecta, pero el Código Civil sigue manteniendo la misma estructura. Han sido pocos los artículos que han derogado y es con relación, los que han derogado son los que mencionan la curaduría hacia los hijos legítimos y hacia los naturales. Merlin, pero solamente para aclarar el concepto, el Código Civil que continúa vigente es el de 1906. Es el mismo que usted menciona, Sí. es el que continúa vigente, ¿verdad? Con algún tipo de, algún par de reformas, pero es el decreto 76 de 1906, Sí, por ¿verdad? eso me fui a ese para saber cuáles eran, por qué habían derogado y habían modificado ciertos artículos, abogado, para saber Ok. cuál era el fundamento. Y realmente ya cuando uno lee en sí los artículos que ya mencionan de la tutela, nosotros vemos que ya no tenemos el término de curaduría, que sí se menciona específicamente en el Código Civil. Ya en el Código de Familia ya solo vemos una figura, que es la de tutor y la de protutor, que esta no se menciona en el Código Civil, pero vemos de que ese fue antes, ¿verdad? Ya con la creación del Código de Familia, vemos que va más enfocado en la protección hacia los menores que no se encuentran bajo la patria potestad. Y así también se refería, porque sí buscaba también los antecedentes que antes mencionaba Marvin, que viene desde el derecho romano. En esta parte sí estaba bien definido lo de la curatela, pero aquí en el Código de Familia nosotros ya lo vamos viendo de que se le asigna un tutor. Ya la curatela ya se mencionan en los últimos artículos del Código de Familia, que es en el 321 al 324, ya en ese sí menciona la palabra curatela, ni siquiera en el Código de Familia ya se menciona curaduría, que sí se desarrolla específicamente en el Código Civil. Entonces nosotros como equipo fuimos viendo esas diferencias, abogado. Ok, bien. Ok, vamos a ver, Katherine, usted no dice que se va a quedar sin luz. Sí, abogado. Bueno, buenas noches, abogados y compañeros. Mi nombre es Katherine y yo les vengo a hablar sobre los tipos de tutelas contemplados en el artículo 266 del Código de Familia hasta el 269 y también lo encontramos en el Código Civil del 426 al 447. El primero que nos dice es de la tutela testamentaria en el artículo 226 del Código de Familia. Nos dice que es la facultad que le permite a los padres, abuelos o testadores designar mediante testamento a la persona encargada de representar, cuidar y administrar los bienes de un menor de edad incapacitado tras su fallecimiento. Se caracteriza por ser de origen voluntario, nace de la voluntad del testador cuando está en vida, porque tiene como prioridad sobre los parientes y la vía judicial. Otra característica que yo encontré también es que es de carácter preventivo, ya que pueden nombrar varios tutores para cada uno de sus hijos según se considere conveniente. Otra característica, que un juez no puede ignorar el nombramiento testamentario para imponer a un pariente de línea directa o al menos que el tutor testamentario sea incapaz o tenga conflictos de interés con el menor o rechace el cargo. La tutela testamentaria se intuye en estos únicos casos.
por el padre o la madre sobreviviente para los hijos que estén bajo su patria y potestad, para el padre al hijo que se encuentra en el vientre materno, en caso de que el niño nazca vivo y su madre muere sin dejar un tutor. El abuelo o la abuela para los nietos que no estén bajo su legítima tutela, o la adoptante que designe como heredero o legatario a su hijo adoptivo. Podemos complementar estos artículos con el Código Civil del 428 al 438. El artículo 428 del Código Civil extiende esta misma facultad a los padres a hijos mayores de edad para aquellos hijos mayores de 21 que padezcan de alguna demencia o sean sordomudos y no puedan darse a entender por escrito. En relación con el artículo 430 y 431 del Código Civil, quita la facultad de nombrar tutores o curadores testamentarios a padres o madres que se hayan privado de la patria y potestad o removidos por mala administración. El Código de Familia también establece quiénes pueden ser tutores, pero el Código Civil sanciona civilmente al padre negligente, quitándole el derecho a decidir quién cuidará los bienes de sus hijos después de morir. También podemos mencionar en el artículo 438 del Código Civil, donde nos señala de forma taxativa el nombramiento de un tutor que debe ser cierto e inequívoco. De lo contrario, no valdrá. La tutela legítima, que la encontramos en el artículo 269 del Código de Familia, es aquella que la ley confiere directamente a los familiares más cercanos al menor o incapacitado cuando no se dejó un testamento. ¿Cómo se caracteriza? Es de carácter supletorio, no opera por elección, sino por defecto. Solo se aplica a falta de tutela testamentaria. Tiene como orden jerárquico obligatorio el abuelo paterno, abuelo materno, abuela paterna, abuela materna, hermanos y tíos sin distinción de sexo. En casos especiales también nos menciona que cuando un menor nace fuera del matrimonio, la línea directa materna tiene como prioridad por encima de la del papá. También nos dice que tiene flexibilidad judicial por el interés superior del menor, aunque haya un orden jerárquico, está establecido en el artículo que faculta a un juez para romper el orden y que el pariente que reúna las mejores condiciones de conocimiento y familiaridad con el menor tenga la tutela del niño. Ajá. Lo podemos complementar en los artículos 439 y 444 del Código de Familia, que nos dice también, está detallado que la guarda legítima procede cuando falta o expira la tutela testamentaria por muerte, remoción o renuncia del tutor nombrado en el testamento. Se suspende la patria y potestad por decreto del juez. Por ejemplo, si los padres caen en abandono, maltrato o demencia, la patria y potestad se pausa y automáticamente se abre la tutela legítima mencionada en el Código de Familia también. En los artículos 441 hasta el 444 nos dice que regulan cómo el juez debe elegir algún tutor legítimo entre varios parientes y la obligación de estos para ay, Dios mío, ¿cómo era? Para aceptar el cargo. Pueden existir varios familiares con el mismo derecho a ser tutores, pero el juez debe seleccionar a una sola persona para que asuma la responsabilidad total del menor y administrar sus bienes, evitando dividir esta tarea. También nos dice en la tutela judicial, en el artículo 270 del Código de Familia, que esta modalidad procede en el nombramiento de un juez competente
competente cuando no exista un tutor testamentario ni uno legítimo. Bien, Ante Catherine, la... vamos a ver. Ya no Ok. lea lo que tiene ahí preparado, explíqueselo a sus compañeros. Bueno, en esta última de la tutela judicial, nos dice que si no hay un tutor de que deje testamento, digamos, sus padres o abuelos, alguien que lo pueda representar a uno y no tenga familiares, entra esta figura, ¿verdad? También nos dice que, no, bueno, de eso trata este abogado. Ujú, Sí, de eso nos trata esta tutela. ujú. Y que dice que el Ministerio Público también tiene que eh, pronunciarse, por decirlo así, o cualquier persona tiene que denunciar si ve el abandono total del menor o de un incapacitado. También nos dice de que em, ay, ¿qué más nos decía? Te ayudamos, abogado. Mm, veamos, continúe, José Guerrero. Gracias, Catherine. Buenas tardes, abogado. Ok, hablando de lo que es el tutor y protutor, creo que ya hemos dicho varias veces que el tutor es el encargado es el representante legal de la persona a la que se Del pretende cuidar, pupilo, del del pupilo. pupilo. Ok, básicamente, abogado, yo es darle un resumen de lo que yo logré entender, leer, ¿para qué? Pues para eso están las leyes en el libro. Correcto. Me pareció interesante que la figura del protutor en el Código Civil no aparece para nada. Y más bien aquí tenía una duda, abogado, porque me parece que ambos hacen casi lo mismo. Yo creo que uno es el supervisor del otro, El protutor, pero, correcto. ajá, pero no sé, de repente me parece redundante si hay un tutor y luego un protutor. Pero bueno, ambas figuras, como sabemos, su objetivo principal es de cuidar del menor. En este caso es interesante saber que el menor del tutor depende tanto la educación como la formación del pupilo, cuidar por su salud y todo lo demás. Diferente al curador que ya tiene que ver con el cuidado del patrimonio del patrimonio de la persona que está incapacitada. No Ujú. sé si le podemos dar a la siguiente página. En cuanto a las inhabilidades, algo que también me llama la atención, según yo esto de ser tutor era opcional, pero veo que hay un artículo donde dice de que esto es obligatorio, ¿no? Eh, Sinceramente, les soy sincero, abogado, yo la parte de tutor sí la había escuchado, pero no como una figura legal. Ujú. No sabía que se llevaba todo este proceso, sino que era algo que fluía más de forma natural al quedar una persona huérfana. Ok, sobre las inhabilidades. Es bueno saber de que qué cosas no permiten que uno opte por ser tutor. La ley dice de que los menores de edad, los que hayan sido condenados por un delito que sea pena de 2 años, creo, el ebrio, el que tiene problemas con la droga, el que tiene un problema legal pues con el pupilo y todo lo demás. Pero también habla de las razones por las cuales un tutor ya nombrado puede ser removido. Una de ellas es evidente negligencia en el cuidado del pupilo, que se ausente por más de 6 meses, maltrato y todo lo demás. Y la otra tiene que ver con las excusas. ¿Cómo uno se puede excusar? Aquí habla de personas que sean mayores a 60 años, que tengan 5 hijos, que ya tengan una tutela, que no tenga la suficiente plata como para poder cuidar de esta persona. Pero el Código Civil amplía un poquito más. Dice que, por ejemplo, eh, entiendo yo que los titulares de los poderes del Estado, habla del presidente, magistrados, Ujú. ellos no pueden ser tutores. Me pareció raro. Creo que también habla de la gente en el servicio exterior, también lo dice. Habla de militares. Creo que el Código Civil amplía un poquito más de esas excusas. Y ahí, pues, me llama la atención también, abogado,
que en el caso, vaya, yo soy tío y por independientemente que yo tenga un puesto de esos y yo quiero hacerme tutor de mi sobrino, no puedo pedírselo yo al juez si tengo la posición de magistrado, por ejemplo. Sí puede serlo. Bien, vamos a aclarar un aspecto Ok. importante que los compañeros han mencionado hasta este momento. El cargo de la tutela, jóvenes, es un cargo que, como José lo ha mencionado, es un cargo público designado a través del discernimiento judicial o dado a través de una sentencia judicial. La gente está obligada a ocupar el puesto. Es decir, si llaman a Eric, si llaman a Merlin, si llaman a Esdras o llaman a Dulce, en apego a la asignación de una tutela legítima, ellos tienen que ser el tutor. ¿Ok? Tienen que ser el tutor. A excepción que tengan una excusa o una inhabilidad de las que los compañeros nos acaban de mencionar, ¿verdad? Que tiene que ver con la edad. Es un poco contradictorio porque aquí nos dice que una excusa es que una persona tenga más de 60 años y en el orden de la tutela legítima identificamos que se le dan a los abuelos. Entonces es muy raro que un abuelo no tenga más de 60 años, ¿cierto? No quiero decir que no, ¿verdad? Porque pueden ser abuelos de 50 o 40, sería, no sé, ¿verdad? Sin embargo, lo que quiero aprender a mencionarles hasta este momento es que el cargo de tutor es obligatorio. La compañera anterior pues nos decía de que existían tres tipos de tutela. Está la tutela testamentaria, la tutela legítima y la tutela judicial o dativa. Si no hay testamento, seguimos a un tipo de tutela excluye a la otra. Si se asignó un tutor por la vía testamentaria, nos quedamos ahí. Y el orden que ahí se establece se respeta, o el tutor que ahí se estableció se respeta. Pero si no hay testamento, nos vamos a la siguiente, así como está en la diapositiva, que es la tutela legítima, que está relacionado con algún tipo de parentesco, en primer lugar consanguíneo, ¿verdad? Consanguíneo más próximo, así se establece la ley, y sus compañeros pues leyeron por ahí el concepto de relación al derecho romano. Y es cierto, antes, así como aprendimos en la clase anterior, recuerden que los romanos cuidaban mucho su patrimonio. Entonces, el asignar a una persona que le representara era para eso, para vigilar el tema del patrimonio, que no se despilfarraba. Pero actualmente no es así. El tutor suple de manera legal la función de un padre en el ejercicio de la patria potestad. ¿Ok? Eso es importante. Bien, veamos Merlin, continúe. Sí, abogado. En esta parte vamos a ver sobre el inicio de la tutela. Ya se mencionaron los tres tipos, que es la testamentaria. Si nos enfocamos nosotros en la testamentaria, viene un papá dejó el testamento de que quién iba a cuidar a sus hijos. El destino que fuera su hermano Juan. Viene ya el juez va a llamar a Juan porque va a ser el encargado de los dos hijos que dejó su hermano. En este caso, como mencionaba el abogado, no se puede, no se negaría, ya lo dejó en el testamento. Es bastante importante que nosotros conozcamos estos tres tipos de tutela, que está la testamentaria, ya en el testamento la persona coloca todo, cómo lo van a cuidar, cómo van a cuidar sus bienes, pero el Código Civil y el Código de Familia especifica de que para alguien ejercer tutela para ese pupilo tiene que hacer un inventario. Y me llamaba bastante la atención que en este específicamente mencionaba que aunque el hermano haya dicho, no quiero que mi hermano Juan haga toda la parte del inventario, siempre judicialmente sí lo tiene que hacer. No queda nulo esa parte del testamento. Ahora bien, ¿cómo inicia? Es legítima. Ya hay una línea, como nosotros lo mirábamos al inicio de las clases, ya hay una línea de que le dice, ¿con quién continúa? El Código Civil en sí menciona, siento yo, abogado, de que nos da más por la línea de los hombres. Ujú, Y ujú. sí, Sí, ¿verdad? porque de hecho prohíbe que la mujer sea tutora. El Código Exactamente. Civil lo prohíbe. Ajá. Lo importante de eso, yo primero leí el Código de Familia, luego me fui al Código Civil
y después regresé al código de familia para hacer las comparaciones. Y en sí, el código de familia hasta resalta de que ya no hay, digamos, esa prioridad. Y si nosotros vemos, el abogado hace muchas semanas atrás, él mencionaba de que hay una jerarquía. Primero tenemos la Constitución, después están los tratados internacionales y luego va a estar el Código de Familia y por último va a estar el Código Civil, que este va a ser supletorio a las leyes. Entonces, entonces, en esa parte también, cuando ya se van, la primera va a ser la testamentaria. Si no hay testamento, se va la legítima, ya se elige al primero que esté en el orden. Luego, si no existe, si este pupilo, este niño no tiene familiares, entonces se va a la que en el Código Civil se conoce como dativa, pero en el Código de Familia se conoce judicial, que significa lo mismo. En esta parte entra el juez. Él elige una persona que sea honorable o que sea conocido, o que haya alguien que diga si esta persona puede, si hacen toda la parte investigativa, ¿verdad? Y que vaya cumpliendo con muchos de los requisitos que se necesitan. Entonces, digamos, si es en esta última, en la dativa o judicial, ya aquí se le asigna, pero los primeros pasos es de que ya el juez dice, este va a ser su pupilo y ya entra como tutor. A la vez, el Código de Familia nos dice que se asigna el protutor, que este ya es otra figura, que también no es que sea muy de gratis, ¿verdad? Porque el Código de Familia nos especifica de que dentro de los bienes que van a administrar están entre un 5% a un 15%. Eso lo dice el Código de Familia y el Código Civil menciona de un 4% a un 10%. Mejoró, abogado, aquí ya con el Código de Familia, el rango. Pero Y solamente de las utilidades, de ¿verdad? las Que se utilidades, no obtengan. de todo sino de las utilidades que den, si tienen unas casas y que se den en alquiler. Inclusive aquí hasta mencionaba de que no se pueden dar en rentas mayores a 5 años si son en zonas urbanas, creo que menciona el Código Civil, y 3 rurales, Rurales. 5 años, ¿verdad, abogado? Y urbanas 3 años, creo. Ujú. Entonces, se da para que entendamos en esto, para siempre mencionando la parte del inicio de la tutela y conocer esas figuras porque son las que se dan el inicio. Debe de estar el tutor y el protutor. En esta parte le corresponde de las utilidades al tutor un 65%, no 75%, y al protutor un 25% de las utilidades. Así que del 15% del que el juez les asigne. Una vez de que ya el juez le dice, este es su pupilo, ellos tienen 30 días para poder hacer el inventario de todo lo que lleva el pupilo, ya sean bienes inmuebles o bienes muebles. Él también debe de dejar garantías. No necesariamente hay un apartado, también el Código Civil nos menciona, abogado y compañeros, de que, digamos, a mí me eligen para ser tutora y yo no tengo ni casa ni nada, ningún bien, les voy a decir, nada. Entonces el juez me hace firmar aquí en el Código Civil, no recuerdo haberlo leído, abogado, no sé si usted, si ahí me apoya, pero en el Código de Familia sí, de que me hace por juramento, de que yo, a pesar de no dar una garantía, que es parte de los requisitos para poder ser tutora, voy a firmar, llamémosle una declaración jurada, abogado, de que Sí. sí voy a hacer una buena administración de todos aquellos bienes. Porque sí se debe de buscar un banco para poder dar en garantía, porque y eso de la garantía se va viendo dependiendo todos los bienes, porque puede llegar un pupilo de que llegue solo el pupilo, pero también de que sea un niño de que sus padres tenían bastantes bienes y hay que administrarlos. Entonces, un tutor tiene que dar esa garantía. Hasta me hizo recordar, abogado, más que todo el Código Civil que mencionaba de las prendas. Me acordé de Pignus, lo que miramos en Ajá, romano. Sí, dije yo, realmente se toma el fundamento, se trae todo del derecho romano
Y en esta parte se puede dejar también, si tienen joyas, si tienen hasta una cuenta bancaria, ¿verdad? Todo eso se va dejando de garantía. Una vez el Código de Civil menciona 90 días, pero el de familia menciona 30 días, abogado. Correcto. Con una posible extensión, con una posible prórroga del tiempo para hacer el inventario. ¿Cuál es la parte y dónde entra el protutor? Este es el que tiene que, esa parte de ser un juez, pero no actuar como un juez, ¿verdad? Sino que va a ser esa parte de decir, sí, Gisela realmente es una tutora de que hizo bien el inventario, no está ocultando nada y siempre va a estar Quedé sin supervisando. energía, perdón. Ay, Dios. Ujú. Y entonces toda esa parte la va a hacer el protutor, porque también mencionaba Edgardo de por qué la figura o por qué estar los dos. Sí, y el Código Civil lo menciona de que es necesario que hayan dos personas, porque yo puedo tener un interés y quizás el juez, imagínense cuánta cantidad, o por eso hay tanta mora judicial en todas las áreas, ¿verdad? Y estar pendiente de alguien, en cambio, si hay una segunda persona, ya sería ya la desgracia del pupilo, ¿verdad? De que los dos se pongan de acuerdo, abogado, y no llegue a oídos del juez. Sí. Espero de que nunca conocer a una persona realmente que está haciendo mal uso, ¿verdad? De los bienes, sino uno también puede denunciarlo. El Código de Familia, el Código Civil nos autoriza para poder nosotros hacer una denuncia ante el juez y que mande a llamar a los tutores y así a su vez, y ya de ahí ya puede ser tutor, ¿verdad? Ya mencionándole todo, mencioné de las tres, ¿verdad? Y ya dándole inicio después de entregar el inventario, ya queda oficialmente como tutor y anualmente deben de estar entregando, ¿cuál es la Las palabra? cuentas, las Las cuentas. cuentas y tanto guardando recibos y también el juez es el que va a decir cuánto realmente es lo que mensualmente estarían invirtiendo en el pupilo, porque no es de gratis. Y también el pupilo, de parte de los bienes que tenga, de que esté administrando su tutor, él también estaría tanto la parte de sus alimentos y también la parte de educación. Bien, gracias, Merlin. A la compañera que se le fue la luz es la que estaba proyectando la presentación, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Sí, soy yo, abogado, soy Mirna, estoy en dos dispositivos. En el celular sí estoy conectada, pero yo estaba proyectando en mi computadora y me quedé sin energía. Por eso estoy aquí con... Entonces, Mirna pero se va le a poder estaba preguntando al proyectar. grupo si ocupa ayuda. No, proyectar no. Vaya, aquí está. Bien, bien, Mirna, continúe para aprovechar lo que le resta de luz. Que se me revolvió el niño, discúlpeme, abogado. Bien, si quiere esperamos o no sé si quiere. Si quiere, puedo Que continuar. avance alguien más, por favor. Bien, bien, Mirna. Que avance Liz Ya voy. Flores. Listo. Compañero, puede poner la presentación. Ok, permítame que creo que no sé. Ahí está. Ok, vamos por la... Facultades nos quedamos, facultades y actos prohibidos. Mm, No, eso creo que ya lo presentó adelante. Aquí es, ¿verdad? Por ahí vamos, exacto. Bueno. Permítanme que me miro. Permítanme. Está presentando, compañero. ¿Sí? Sí, no sé por qué no Ok, le Estaba la aparece. presentación, compañero. Ahí ya está. era problema mío, ya. Ahí está. Sí, bueno, entonces, así como la tutela tiene un inicio, ¿verdad? También tiene una forma legal de terminar. El Código Civil establece que la tutela o curaduría
termina cuando desaparece la causa que la originó. Esto está basado, fundamentado, perdón, en el artículo 597 al 598 del Código Civil. Una de las causas es, perdón, sí, de las causas de terminación es cuando desaparece la causa. Por ejemplo, si una persona recupera la capacidad que había perdido, pues ya no va a necesitar un curador, ¿verdad? También tenemos que cuando el menor alcanza la mayoría de edad, adquiere una capacidad para ejercer sus derechos y administrar sus bienes por sí mismo. También, si una persona incapaz recupera legalmente su capacidad, la curaduría deja de ser necesaria. Y también por el fallecimiento de la persona protegida o del pupilo. Y según el Código de Familia, ¿verdad? En el artículo 320, establece específicamente que la tutela termina por 3 causas, que es cuando el pupilo alcanza la mayoría de edad, cuando contrae matrimonio, después de cumplir 18 años y cuando fallece. Y bueno, para concluir, la tutela solo permanece mientras exista la necesidad de proteger al pupilo, perdón. Pase, compañero. Gracias, Liz. Las, Escuchemos a Mirna. Yali Mirna se incorporó. Sí, aquí estoy, abogado, perdón. Bueno, para continuar, ya los compañeros han hablado un poco de cuándo inicia y cuándo termina la tutela, pero también hay aspectos importantes que mencionar, como lo es las facultades y actos prohibidos para el tutor, ¿verdad? O durante la ejecución de la tutela. Y el Código de Familia, pues ya nos cita en el artículo 300 al 310 algunas facultades que son prohibidas para el que ejerce la tutela. Y esa es que si se le concede la representación legal, ¿verdad?, del menor, pero sin embargo tiene que saber administrar sus bienes para los que le fueron concebidos y los cuales fueron también otorgados mediante inventario que fue realizado de una forma solemne, como lo dice el Código de Familia, ¿verdad? Eso también él tiene dentro de sus facultades, pues, velar por la educación, por el bienestar del que tiene a su cargo, del pupilo, o ya sea la persona que está con problemas que le fue dada en tutela, y su prioridad tiene que ser el bienestar del pupilo. El Código de Familia pues ya establece algunas prohibiciones a las que no puede o aquellos actos que no pueden ser llevados a cabo por el tutor, y uno sería dentro de esos que menciona él, es el no poder embargar, ¿verdad? Aquellos bienes que tiene, aunque sí bien es cierto, tiene la representación del menor, pero no puede embargar en nombre de su pupilo, perdón, esos bienes que le fueron concedidos sin tener previamente la autorización legal de un juez. También se puede mencionar que dentro de las obligaciones no puede tener las propiedades que tiene y trasladarlas como que si fueran patrimonio propio, ¿verdad? O que también actividades que le pueden generar conflictos previo a cualquier decisión que no esté establecida en el documento donde se le entregó la tutela, debe de hacer la solicitud o requerimiento ante un juez competente, ¿verdad? Y luego, creo que en la siguiente diapositiva teníamos algún requisito que debe de cumplir, y es la rendición de cuentas que debe de brindar el tutor, y eso está establecido en el Código de Familia en los artículos 311 hasta el 320, ¿verdad? Y el tutor está obligado a rendir cuentas de todos aquellos patrimonios que se nos dieron a administrar. No es que me entregaron al pupilo, ¿verdad? Y hasta ahí llegó mi responsabilidad y yo hago lo que se me antoja. No, la ley establece que debe de brindar una rendición de cuentas. Em, Donde también aquí en esta rendición de cuentas implica, ¿verdad?, mostrar con evidencias todos los gastos que ha ocasionado la administración de esos bienes que le fueron concedidos, también así los ingresos, y deben de estar debidamente sustentados, ¿verdad? Por eso ya nos decía en las clases anteriores el abogado
que como estudiantes de derecho, ¿verdad? Debemos de aprender a respaldarnos con documentos. Y en el caso de la tutoría, pues el tutor debe de dejar evidencia de todos los gastos y de todos los ingresos que le generan la administración de bienes. También ya pasando un poco a la curatela, ¿verdad? Decíamos que es una institución jurídica que está destinada a proteger a las personas menores de edad o aquellos, ¿verdad?, que por enfermedad pueden administrar sus propios bienes. De las cosas que me pareció interesante en este tema es que, si bien es cierto, ¿verdad? Todos cuando nacemos tenemos derechos, nacemos con derechos, pero no todos somos capaces de poder ejercer esos derechos. Y por eso estas dos no sé cómo llamarle tanto a la tutela y a Instituciones, la curatela, son instituciones jurídicas esas. instituciones jurídicas, gracias abogado, nos permiten poder proteger esos bienes que están a cargo de esos personas que no pudieron gozar de ese derecho, ¿verdad? Eso de esas dos diapositivas, abogado, eso me llamaba la atención en cuanto a eso. Ok. Y en la siguiente creo que falta alguien más y no sé si él va a poder hablar de la diferencia entre tutela y curatela. Correcto, la última compañera, creo que había por ahí una persona que bajó la mano, pero no sé si es porque Daniela, no sé si Creo es que es usted. Daniela. Sí, abogado, es que, ¿cómo se llama? Tengo bueno, le envié la captura que tengo poca carga, entonces me sacó y por eso bajé la mano. Ajá. Bueno, pásenla, Bien. compañera. Permítame. Bueno, vamos a hablar las diferencias entre tutela y curatela. Están los sujetos, que son los menores de edad sin patria potestad. En la curatela también están los sujetos que son dementes, sordomudos, condenados a interdicción, patrimonios y sin titular, ¿verdad? También está el objetivo central en tutela, que es la crianza, la educación, alimentación y administración patrimonial. En la curatela, el objetivo central es la conservación estricta de activos, protección médica o representación judicial puntual. También está la naturaleza en la tutela, que es la orientada al desarrollo y emancipación del individuo. Y en la curatela, la naturaleza es orientada a la preservación ante la incapacidad civil o física. También está en la tutela el sistema de vigilancia, que exige obligatoriamente la figura paralela del protutor, y que en la curatela es la función principalmente de gestión, no enfatiza al protutor de la misma manera. Bueno, también están otras diferencias. La tutela y curatela, como bien son instituciones jurídicas, ¿verdad? Que buscan proteger a personas, bueno, como ya se sabe, que no pueden ejercer plenamente sus derechos. En otras diferencias que pues no están ahí, que en la tutela se aplica principalmente a menores de edad que no están pues abajo la patria potestad de sus padres, y en algunos casos pues personas incapaces cuando la ley lo establece. Y en la curatela pues se aplica a personas pues mayores de edad que tienen una capacidad limitada para administrar, sus bienes o ejercer algunos derechos. Y pues el tutor en la tutela representa legalmente a la persona y toma decisiones en su nombre. Y en la curatela el curador asiste o pues en otro caso complementa la capacidad de la persona sin sustituirla completamente, salvo en los casos previstos por la ley. Y también otra que en la tutela, pues su finalidad, como ya lo hablamos, es proteger tanto a las personas como a sus bienes, como han venido diciendo mis compañeros, ¿verdad? Y en la curatela su finalidad principal pues es apoyar a la persona en la administración de sus bienes o determinados actos jurídicos. Pues en resumen, abogados y compañeros, en mi opinión, la tutela pues es el tutor, reemplaza la representación legal pues de una persona protegida. Y pues en la curatela es el curador que acompaña o complementa la capacidad de la persona en ciertos actos, ¿verdad? Como bien lo dije y lo han dicho
vuelvo y repito, valga la redundancia, mis compañeros en sustituirla totalmente en la mayoría de los casos. Luego tenemos un caso práctico. Pero es que fíjese, Daniela, que usted está mezclando conceptos, porque no, quiero que nos aclare qué es tutela y qué es curatela. Explíquele a Bueno, sus compañeros en sus palabras qué es tutela y qué es curatela. Bueno, pues para mí la tutela pues, es una representación, ¿verdad? Y pues una protección. Y la curatela, pues para mí es una asistencia y un apoyo pues, en algunos actos, en mi resumen. Ahí. ¿Qué establece el Código Civil en relación a la curatela, Daniela? Permítame. Mm, pues no. ¿Cuáles son los tipos de curatela? Los tipos de curatela, ¿cuáles son? Permítame. Para personas mayores de edad, abogado, Los tipos de curatela, ¿cuáles son? de bienes, especial, no sé. No. ¿Alguien del Curatela de grupo? personas, de bienes. No. No. No, ok. ¿A Pues los no. compañeros del grupo? Marvin, los tipos de curatela, ¿cuáles son? No, no los tengo claros. Vamos a ver quién más está en el Abogado grupo. mencionaba, es que el Código Civil es bien amplio y mencionaba de que había curatela adjunta, creo, de que se encargaba de que si la persona ya estaba presa y se iba a encargar de la familia, de los hijos, y ya después se le daba la tutela a la esposa que quedara encargada de los bienes. Está la parte de la curaduría para los bienes. Y Bien, digamos, solamente para aclararles, jóvenes, el Código de Familia establece en los últimos artículos, que pensé que se iban a centrar, solo son como 5 artículos, creo. Y nos dice claramente que vamos a aplicar todo lo de la tutela, se va a aplicar de la misma A la forma curatela. a la curatela, correcto. Correcto. Entonces, si la ley nos establece este extremo y la tutela ya nos dijo que existen 3 tipos de tutela, ¿cuáles son entonces los 3 tipos de curatela? Abogado, las mismas que la son Las las tutela. mismas, las testamentaria, mismas. dativa y legal. Entonces hablamos de curatela testamentaria, hablamos de curatela legítima y hablamos de Legítima. curatela judicial o dativa. La curatela, jóvenes, es una medida legal mediante la cual un juez designa a una persona llamada curador para que pueda ayudar o representar a una persona en lo que refiere a la administración de bienes, en la administración de dinero, de bienes, de negocios, de industrias. Ahí vamos a hablar de curaduría, pero vamos a hablar de tutela, ¿verdad? Como una representación legal mucho más amplia, ¿verdad? Vamos a entender que vamos a hablar de tutela cuando no exista la posibilidad de que la patria potestad se ejerza, como tal en el caso de los menores, por ejemplo. Ya aprendimos cuando revisamos el tema de patria potestad que la patria potestad es exclusiva de quienes. De los Padre y Los padres. De los madre. padres, abogado. Correcto, es exclusiva de los padres. Cuando los padres no están por alguna situación particular de fallecimiento, eh, por muerte de ambos o muerte de uno de ellos, o porque se le ha suspendido o han perdido el ejercicio de ejercer la patria potestad, se busca alguien que ejerza la tutela. ¿Ok? La tutela complementa la personalidad jurídica de una persona. Normalmente la gente hace asociación a la tutela con menores de edad, pero no siempre son menores. Pueden ser mayores de edad declarados incapaces. ¿A quiénes declaramos incapaces? Abuelitas, abuelitos con algún tipo de demencia senil, por ejemplo. ¿Lo han escuchado en algún momento? Que alguna abuelita o algún abuelito por el deterioro normal del cuerpo empieza a tener periodos de amnesia, periodos de agitación, periodos de deterioro cognitivo,
pierde la mente, no sabe de quién es, no reconoce a los familiares. Entonces van a la corte, los familiares que están legitimados a solicitar la declaración de incapacidad de la persona y la declaran incapaz. Le nombran un tutor, si ocupa representación legal, o en su defecto le nombran un curador para que le administre los negocios o los bienes de la abuelita, ¿verdad? Ahora bien, eso solamente es para complementar lo que los compañeros han leído en la presentación. Entonces, acá, jóvenes, un aspecto importante en relación a la tutela es que no confundan ustedes patria potestad primero con tutela. ¿Ok? Si mamá y papá murieron y la abuelita, el tía o el tío quieren ejercer algún tipo de representación legal, o lo hacen a través de la adopción o lo hacen a través del nombramiento de la tutela, de un tutor, ¿verdad? Que evidentemente viene a complementar, repito, a esa persona que por alguna condición particular no ha podido, no puede ejercer la representación legal, o esa capacidad jurídica está deteriorada o está mermada o no ha llegado a la edad para ejercerla por sí mismo. Ahora bien, solamente voy a cerrar mencionándoles lo siguiente. La tutela, lo primero que busca es que el cargo se asigne de manera obligatoria. Ya se los había dicho, ¿verdad? El cargo de ser tutor o curador son cargos públicos que se ejercen o se otorgan a través de una sentencia judicial. Sin embargo, la ley nos da ciertas causas de incapacidad o inhabilidad, en las cuales vamos a la corte y le decimos al juez: no, señor juez, yo no puedo ser tutor o curador de esa persona por esta causa. Después de haber identificado el tipo de tutela y quién va a ejercer el cargo, el proceso empieza identificando qué es lo que va a administrar ese tutor o ese curador. El problema, jóvenes, es en aquellos casos en donde el menor o los menores no tengan nada. Mamá y papá murieron y no dejó bienes porque no tenían ningún tipo de bienes. ¿Es necesario hacer todo el procedimiento que sus compañeros mencionaron? No, no es necesario, porque prácticamente buscamos a alguien que se haga responsable no solamente de la representación legal de una persona, sino que también del sustento, ¿verdad? De lo que la persona necesita para poder tener un desarrollo integral, ¿cierto? Pero todo lo que han mencionado de rendir un inventario, de rendir caución o garantía, del hecho de presentar periódicamente informes a la corte con autorización o en comparecencia del Ministerio Público, todo eso se hace cuando hay bienes, cuando el papá o mamá murieron y dejaron plata, pues dejaron industria, bienes, cuentas bancarias, etcétera. Caso contrario, no es que no se hace, sino que el mecanismo es diferente, ¿verdad? Se omite toda esta parte que sus compañeros hablaron en relación a los bienes. Bien, lo vamos a dejar por aquí.